puse a grabar. Gracias. Bien, vamos a arrancar de acá, que es donde nos quedamos la clase pasada, con lo que son los recursos humanos. Los recursos humanos, como medianamente ustedes me contaron que con Vero habían visto algo de la historia argentina con respecto a la salud pública, también vienen cambiando a grandes rasgos, a pasos agigantados, podríamos decir. Hoy yo voy a hacer, por ejemplo, 3 hitos en la historia. El hito del nacimiento de la enfermería en nuestro país. Siempre hablo como si fuera, me interesa mucho lo que pasa, lo que sucedió en nuestro país. Si quieren, mundialmente les voy a contar que la enfermería fue mundialmente, fue avanzando con hitos que están muy delimitados por la guerra. Por ejemplo, algo que ustedes deben saber, Cruz Roja. Cruz Roja nace, ¿sí?, cuando se necesitan enfermeros para ir, formar enfermeros para trabajar en el frente de batalla, en la guerra. Esa fue la creación de Cruz Roja. Por eso es que Cruz Roja es internacional y a nivel mundialmente reconocido. Obviamente después tiene otros atributos donde empieza a tener formadores, formación continua, pero los hitos a nivel mundial en la historia de la enfermería son muy relacionados con temas de guerra o de problemáticas sociales, digo yo, pandemias, sacando lo que es la gripe española. Hoy nos toca vivir esta pandemia, pero no tenemos entre la pandemia esa y esta grandes cambios que nos hayan afectado. La gripe A, que si bien podíamos decir es lo que más nos asemejó a una pandemia por allá en el año 2009, ¿sí?, no llegó a abarcar ni en el tiempo ni en la cantidad de casos como para transformarse en una pandemia, sino en una epidemia, ¿sí? Después las grandes diferencias, pandemia porque pasan, pasan los límites de los países, tienen mismas condiciones, una cantidad de cepas, eso es una pandemia. Una epidemia es focalizada, localizada en un sector, se puede reproducir en diferentes partes del mundo, que empiezan y terminan, y bueno, se pueden delimitar. Las pandemias no se pueden delimitar. Bien, esto por un lado. Con respecto a los recursos humanos, y volviendo al tema de la Argentina, yo les cuento que en Argentina, en la clase pasada les conté rápidamente que muchos fuimos auxiliares de enfermería. Obviamente que hablemos del inicio, que yo les conté por qué había que formar auxiliares de enfermería, porque teníamos hospitales y no teníamos que ponerla adentro. Obviamente que la formación de un auxiliar, sin desmerecer a nadie, ni sin desmerecer el título, fue una formación básica, rápida, ¿sí?, netamente formada en un marco asistencial, asistenciales que hacíamos, ¿sí?, asistencia, y no teníamos una programación o no teníamos, podríamos decir, una forma de que íbamos a pensar lo que hacíamos o programar las cosas que íbamos a hacer. Esto fue cambiando. Después empezamos a formarnos en el año 1992 con la creación de la ley de enfermería, nos desprendemos de lo que es el sistema sanitario grupal para tener nuestro propio cuerpo, la ley de enfermería, en el año 1992. Podríamos decir que del 92, ¿sí?, 2002, 2012, 2022, van a cumplir 3 décadas, 30 años de que somos enfermeros en Argentina, podríamos decir, con una ley. 30 años de una profesión es nada, no existe, estamos en pañales, podríamos decir. ¿Por qué? Porque empezamos a formarnos. Obviamente que hay dimes y diretes, hay cosas que están mal, no importa, pero todavía tenemos mucho espacio para poder cambiarlo. Es decir, todavía, de hecho, hay cosas que se han creado en el 92 que hoy por hoy ya han quedado en desuso, y la pandemia ha marcado uno de esos. Podríamos decir grandes rasgos de la historia, o a qué apuntamos yendo con la historia misma de la enfermería, es que en el 92 pasamos a ser muchos enfermeros profesionales. Se le pone podríamos decir, un cepo al auxiliar de enfermería, que yo, la clase pasada les dije, yo soy uno de los grandes pensadores enfermeros
que piensa que deben seguir existiendo los auxiliares de enfermería, pero como auxiliares de enfermería, ¿sí? Es decir, auxiliar del enfermero, bien lo dice la palabra, nos guste o no nos guste, acá no buscamos ay, me gusta que me digan, yo asisto al enfermero, no, saquemos a funcional, el sistema funcional. El auxiliar de enfermería debería seguir existiendo como función de auxiliar de enfermería. Luego está el enfermero, que es lo que van a hacer ustedes próximamente, en meses van a ser enfermeros profesionales con un título que les va a pesar por el lomo. ¿Por qué? Porque es un título que van a tener que defender, que van a poder juzgar y ser juzgados por ese título, porque van a ser profesionales de la salud. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, un tema de boom, miraba los test que ahora se pueden vender en farmacia. ¿Sí? ¿Quiénes lo pueden hacer? Médicos o enfermeros o bioquímicos, no farmacéuticos. Esto en base a lo que habilita su currícula de estudio. Entonces, cuando uno hace un test y va a decir que es positivo o negativo, se está poniendo todo su título en su espalda y está decidiendo sobre la salud de un individuo o de una comunidad. Y bajo este contexto es donde uno dice, a la pucha que empezamos a cambiar la historia. En Argentina, ¿a qué apuntamos? Les dije, voy a hacer un pasado, muy pasado, auxiliares de enfermería, ya no quiero hablar más del pasado, presente, año 92, todavía puedo decir que es presente porque es la ley que estamos vigente, los cambios, somos profesionales, buscamos que los enfermeros se sean titulados, dejen el empirismo de lado, puedan direccionar y puedan hacer una administración en enfermería. Esto es sumamente importante. Tener un concepto de liderazgo, buscar al mejor líder, capacitarlo a un líder que tenga un reconocimiento, y ahí empiezo a hablar de, el que leyó algo de la unidad 3 se va a dar cuenta que estoy hablando de liderazgo y es parte de la unidad 3. O sea, ¿qué busco con ser un líder? Un líder, primero y principal, líder es aquel que guía al resto. Saquemos. Líder es aquel que guía al resto. Tenemos líderes naturales, líderes impuestos. Los líderes impuestos son los que nos ponen las instituciones. Referente, jefe de enfermería, supervisor, lo pone la institución. Ahora puedo tener un líder que sea reconocido por la institución y que sea reconocido por el personal. Che, ¿por qué sos líder? Y porque me llevo bien, porque sé medianamente dirijo al grupo con empatía, el grupo me responde, me respeta, no solamente por ser el supervisor, el referente, el jefe, sino por lo que yo hago, por lo que me desempeño, ¿sí? Hasta un docente es un líder, porque está guiando al resto. Ustedes no me pudieron elegir a mí, ¿sí? Porque fue una imposición. A mí me gustaría, después del día de mañana, que ustedes tengan el reconocimiento de persona, que eso también es parte importante. Por eso es que les digo, liderazgo, después podemos entrar en la disyuntiva, se nace, se hace, las dos cosas. Se nace, se hace, se es. ¿Por qué? Porque yo puedo ser, hoy soy un líder porque a mí la universidad me designó dar esta clase, me autorizó y ustedes me lo tienen que aguantar. Así no les guste mi cara o lo que yo diga, me tienen que aguantar. Eso es ser un líder. Guío al resto. Ahora, el ideal que busca uno es no solamente ser el que puso la institución, sino el que sea representativo para ustedes y que ustedes puedan entender y que ustedes, no sé, si hubiera 13 opciones más, pudieran elegir a este. Ese es un método de elección. Eso es liderazgo. Es importante en enfermería hoy, recontra importante en enfermería. De hecho, cuando ustedes siempre les voy a decir, van a ser grandes administradores. Y un administrador debe tener una buena visión para poder identificar los líderes. Porque rápido se sabe los líderes. Ustedes no saben, cuando uno me pone en 10, 15 personas y yo me pongo a charlar, en 1 o 2 días yo sé quién es el líder. Pero no es porque me importe saber quién es el líder, porque es importante manejar al líder. ¿Sí? No manejarlo en el sentido, che, te voy a manejar, te voy a dar más a vos. No, porque yo teniendo el apoyo o el aval del líder, el grupo va a poder tener un mejor entendimiento. ¿Sí? Bien, con esto que quiero contarles, que el líder se puede manejar, se puede hacer, se puede preparar. El líder es aquel que tiene la condición de tener un coeficiente de manejo de las personas superior al resto. Y con esto no estoy diciendo que es más inteligente, sino un coeficiente de manejo del grupo. Hay que tener
Puede ser desde el lado de la empatía, puede ser desde el lado del conocimiento, ¿sí? Puede haber de diferentes maneras, pero el líder, ¿sí? Se puede formar y se puede identificar. Y ese que yo identifiqué, si lo preparo y le doy, qué sé yo, el título, no le doy, le digo, estudiar esto, lo puedo y va a ser más productivo, porque va a ser reconocido por la empresa y va a ser reconocido por a quienes aquellos él lidera. Y eso es importante, ¿sí? Bien, por un lado, entonces dijimos, pasamos de el año 92, que sería el presente, y vamos hacia el futuro, que es lo que a mí me interesa más. Por ejemplo, les puedo dar un montón de pautas de futuro. Hoy por hoy, ¿sí? Por ejemplo, en España, hasta este año 2021, solamente estaban autorizados a prescribir, ¿sí? Prescribir, no solo medicar, medicar podemos medicar todos, pero prescribir medicaciones a través de continuar tratamientos prescriptos con anterioridad por un médico, los licenciados en enfermería. Imagínense que no solamente en sus manos estaba la situación de salud del individuo, sino que ahora antes el licenciado podía prescribir una medicación, ¿sí? Continuando el tratamiento médico, es decir, viene un paciente y me dice, toma, no sé, Lotrial, y me quedé sin Lotrial. Bueno, te puedo prescribir y mi firma, mi matrícula, te avala que vos puedas ir a comprar a una farmacia. En el año 2021, hace poquito tiempo, menos de un mes, en contexto de pandemia, porque también esto ayudó mucho, los enfermeros, no solamente los licenciados, pueden prescribir medicación. Y no solamente continuar y extender el tratamiento médico, sino se hizo un vademecum donde podríamos decir las drogas que son para las patologías más comunes las puede prescribir en forma profesional, valga la redundancia. ¿Por qué aclaro esto de profesional? Porque yo me hago cargo y otra vez me pongo el título sobre el lomo, porque tengo que saber medicar, tengo que saber indicar, ¿sí? Tratamientos farmacológicos y no solamente ahora tratamientos de enfermería, ¿sí? Y se avaló que no solamente el licenciado, sino que el enfermero lo puede hacer. Chile, del otro lado, ¿sí? Acá el país limítrofe nuestro, los hermanos chilenos, hacen por lo menos una década, 10 años atrás, que el licenciado en enfermería ya puede prescribir medicación, ¿sí? Y brindar tratamientos farmacológicos. No así el enfermero. Argentina, todavía ni el licenciado ni el enfermero para prescribir medicación. Pero sí, por ejemplo, yo digo, yo tengo un grupo de enfermeros en las cuales estoy integrado, los cuales salimos a hisopar, ¿sí? Hisopamos, completamos planillas, que antes era toda función médica, completamos planillas institucionales ministeriales de hisopado, nos dirigimos a los laboratorios, en este caso los laboratorios que nos designe la nación, entregamos, recibimos resultados, es decir, fuimos abarcando, lo que pasa es que nos tiene que ir acompañando la ley. Y no solamente lo hacen licenciados, lo hacen los enfermeros, porque yo también tengo compañeros que son enfermeros solamente. Es decir, no tienen el título de licenciado, el solamente estuvo de más de mi parte. Quiero diferenciar los grados de título, porque por ahí ustedes pueden decir, ah, no, eso lo hace el licenciado. No, lo hacen todos los que están, son profesionales ante la ley, ante el ministerio que fueron matriculados. Por eso es que fue cambiando y va cambiando. Tengo compañeros del hospital de Quilmes, del distrito del municipio de Quilmes, que arriba de la ambulancia están solos. Esto ya se los conté yo el año pasado. Son grandes cambios que se van produciendo en lo que es el contexto enfermero. ¿Con esto qué quiero decir? Voy a la diapositiva, recursos humanos. Han ido cambiando. Antes el enfermero solo era un asistente del médico, era una persona que continuaba, brindaba tratamientos asistenciales que eran indicados. No podíamos ni tan siquiera hacer una nebulización o colocar una cánula nasal de oxígeno sin tener
la indicación suficiente médica, ni tampoco tomar un control de signos vitales sin, no sé, o tomábamos los controles de signos vitales según la indicación, si era cada 8 horas, si era cada 6. Hoy por hoy tenemos una decisión muy propia, tenemos una independencia. Siempre les voy a decir que aunque mal les pese, y esto les digo mal les pese, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir con ponerse el título en el lomo, ¿sí? El 95% de nuestras acciones son netamente independientes. Independientes. Y cada acción independiente la tengo que justificar con algo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que decir por qué decidí suspenderle un plan de hidratación, por qué decidí controlar los signos vitales, por qué decidí aumentarle el oxígeno para que sature mejor, por qué decidí colocar una sonda vesical y si fue errática mi decisión, voy a tener que justificarlo con mi título. ¿Entienden? Muchas de las cuestiones, ¿por qué decidí cerrar una sonda? ¿Por qué decidí no pasar la alimentación? ¿Qué sé yo? Porque tenía débito. Y digo, cada una de las justificaciones que haga las voy a tener que aguantar con mi espalda o con mi título. Y esto es importante, porque ha ido cambiando. Hoy por hoy el enfermero dejó de ser el asistente. Hoy por hoy el enfermero toma decisiones. ¿Y qué materia estamos viendo? Administración y gestión. Entonces, según Oren, cuando hablaba en la pregunta número 1, que dice, ¿qué piensa Oren? Y piensa que era administrar cuidados de enfermería, era administrar recursos de enfermería. Y eso ha quedado en el pasado, porque hoy por hoy administrar es lo más parecido a lo que es gestionar. Si yo cierro una alimentación enteral porque el paciente tiene débito positivo, porque no digiere, porque está con diarrea, lo tengo que justificar, ¿sí? Y eso es gestionar. ¿Gestionar por qué? Porque voy a gestionar, porque voy a decir al médico, mira que le cerré por 3 horas la alimentación. Mirá que, no sé, marca comercial, Chevity, ¿sí? Una marca de alimentación enteral, le está provocando diarrea. ¿Por qué no probamos con otra alimentación astringente? O, ¿sabes qué? Hoy lo voy a dejar con agua, pasando hidratación nada más, sin nutrientes. Y esto es parte de lo que uno va a gestionar, donde uno ya se empieza a involucrar con diferentes gestores de la salud y decir, me involucro con nutrición, che, mira, la sonda, antes de habilitarla, vamos a hacerle la placa. Y estoy seguro de lo que voy a hacer. Y digo, mirá, necesitamos una placa para ver dónde está la sonda. ¿Sí? Si está en yeyuno, si está transpilórica, a dónde está la sonda. Y lo tengo que justificar. ¿Y por qué no me empezaste a pasar la alimentación? No, porque hasta que no tenga una placa para saber dónde está, y no solamente tener la placa, es saber leer la placa. ¿A dónde está? ¿Pasó el píloro? ¿Está en yeyuno? ¿Dónde está? Para que yo empiece a habilitar, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, volviendo al tema hisopado, me pasa que voy a hisopar personas y veo que por ahí están descompensadas. Y yo ando con una ambulancia, pero es una ambulancia de hisopados. Y lo que hago es, me quedo en el domicilio o tomo los datos y solicito una ambulancia. Y lo hago yo y codifico yo. Y esas son las cosas que uno empieza a hacer gestión. Porque codificar y decir, mira, te solicito una ambulancia en código rojo, es que estoy movilizando un chofer, un enfermero y un médico que estoy sacando del sistema sanitario para que vengan a llevarse a mi paciente. Y digo mi paciente porque también somos parte del cuidado integral. Y eso es lo que yo les digo, chicos, ya dejamos de ser el enfermero que solo asistía. Hoy somos gestionadores. Tengo que mover un médico, lo saco de ahí, digo, bueno, venite y vení a hacer y llevarte el paciente. ¿Quién lo decide? Lo decido yo. ¿Bajo qué criterio? Parámetros vitales. ¿Qué parámetro está alterado? Oxigenación.